La rumorosa, historia real de un seguidor. Hola, me llamo Sebastián González, soy trabajador de una empresa de materiales de construcción. Esta historia que les contaré me pasó hace un par de meses en la carretera de La Rumorosa. Aquel día inicié mi trayecto por la tarde, iba a buen paso en mi tráiler que era de 2 remolques, llevaba un cargamento de cemento para una casa de materiales. Todo iba tranquilo hasta que me adentré en aquella autopista, era algo normal ya que yo ya había realizado viajes por aquel lugar. Eran como las 2 de la mañana cuando iba pasando por aquellas curvas, iba un poco cansado, días antes no había podido dormir bien debido a las salidas que había tenido, mi cuerpo cansado y mi vista me querían jugar una mala pasada. Todo iba bien hasta que al descender por unas curvas a lo lejos miré un par de sombras que iban caminando a la orilla de la carretera, podía ver que eran como 4 o 5 personas. En mi mente pasó que a lo mejor era una familia que iba en aquel trayecto. Bajé la velocidad para evitar un accidente, al casi por pasar al lado de aquellas personas noté que eran una familia que iban caminando, eran un hombre, una mujer, y 2 pequeños niños. ¿Cuál fue mi asombro? Al ir pasando el tráiler, de un momento a otro este se sacudió, en mi mente pasó lo peor, pensé que había atropellado a aquellas personas. En mi cuerpo pasó una sensación de nerviosismo, no podía imaginar lo que había hecho. Enseguida frené poco a poco hasta que me orillé a un lado de la carretera, decidí bajarme y revisar qué había hecho, aquella familia tal vez la había aventado o lo peor pasaba en mí. Al bajarme del tráiler, revisé la parte delantera de este, y no había nada, ya que el golpe se escuchó en las ruedas traseras. Caminé hacia las llantas traseras pero no miré nada, grité que si estaban ahí, que en donde se encontraban. Pero nadie me respondía, vi las llantas y cada parte del tráiler pero no había nada, en mi mente decía que en donde estaban esas personas. Hasta que a lo lejos miré una luz blanca que parecía ser de un carro que venía acercándose, de repente el silbato de mi tráiler sonó, dije, demonios, ya me van a robar el tráiler, corrí hacia él, abrí la puerta y no había nadie. Me senté y cerré la puerta, quise calmarme y relajarme, procesando lo que había pasado. Dije ha de ser porque vengo demasiado cansado. Tomé aire y decidí seguir mi camino, apenas iba a avanzar cuando tocaron la puerta de al lado, fueron un par de golpes, asombrado miré, pero no había nadie. Vi el retrovisor y en la parte trasera del camión, vi esas sombras de aquellas personas que hace un momento había mirado. Sentí de nuevo esa sensación de miedo y avancé con el tráiler. Manejando no quería pensar en lo que había vivido. Venía rezando para poder estar más tranquilo al salir de esa carretera y en la primera parada donde vi camiones decidí estacionarme. Había un pequeño establecimiento, entré para poder comprar algo para el dolor de cabeza que tenía. Al salir me recargué en mi tráiler, cuando una persona venía hacia mí, era otro camionero. Me dijo que me miraba todo pálido y asustado. Le conté lo que me había sucedido en la carretera, creyendo que lo que le había contado no me lo creería. Hasta que me respondió, tranquilo, eso que te pasó también ya le ha pasado a 2 de mis compañeros, lo mismo que a ti. También me contó que hace un par de meses, hubo un accidente en donde un tráiler arrolló a una familia. Aquel tráiler los golpeó por la parte trasera, y la camioneta en donde viajaban se volteó y que debido a eso todos murieron. Y que debido a eso, aquellas personas son vistas por los viajeros que se adentran en la carretera de noche. Sinceramente en los años que tengo manejando, jamás me había pasado algo así. Sí había visto sombras, escuchado ruidos, pero nada se comparaba con esto.